Hola, zaragocistas. Primer empate de la temporada ante un muy buen equipo como el Racing de Santander, que la verdad hasta pudo ganar el partido. Y bueno, un punto siempre es positivo, no hay que hacer aquí ningún problema de haber empatado. El partido en el primer tiempo se puso bastante complicado, se mejoró algo en el segundo, pero el empate es bastante justo y nos viene a mostrar lo que es la categoría. Los partidos van a ser así. Hubo partidos anteriores que bien se pudieron haber empatado, pero que hubo esa suerte o ese acierto y se consiguieron ganar. Y desde luego que haber empezado con 16 de 18 puntos es algo muy positivo. Yo creo que en el partido se vieron que las dos bajas es que son muy específicas. Es auténtica mala suerte que tus dos laterales izquierdos se lesionen a la vez. Eso hizo que Escribá apostara por Fran Gámez como lateral izquierdo, y cada vez que recibía la pelota en ataque se cambiaba al pie derecho y se perdía pues casi siempre la opción de que continuara la jugada. En la rueda de prensa, que me gusta porque siempre lo hace de una manera objetiva, dice los partidos tal como son, pues ya dejó entrever que quizá para el siguiente partido haya que buscar otra solución y posiblemente pues podamos ver que o bien Borge o Juan Sebastián, que sí que son laterales zurdos, quizá tengan la oportunidad de jugar. Es una cosa que bueno, pues es lógica, y a él pues creo que le pondrá admitir que quizá ahí no fue la mejor solución. Y luego lo de Francho es que es el único mediocampista que puede subir y bajar los tubos como hace él, y en partidos así, con un equipo muy bien dispuesto y cerrado en el campo, pues quizá esas interrupciones por sorpresa, esas incursiones, pues puedan ayudar un poco a descerrajar esa defensa. Tony Moya pues es un jugador de muy buen toque de balón, pero que le falta ese recorrido, y yo creo que a Francho lo vamos a echar un poco en falta hasta que pueda volver, siendo la plantilla amplia, que sigo pensando exactamente igual en cuanto a la amplitud de la plantilla, pero ese perfil de Francho pues es un poco más complicado de suplir. Por lo demás, pues ese empate se hizo un poco mejor con el empatín este Mister Español, que casi pierde en casa ante el Dense, un equipo al que aquí se le ganó con solvencia, para que se valore cuando se hacen bien las cosas y lo que cuesta ganar. Y las derrotas tanto de Tenerife como de Leganés, que le metemos un punto más. Eso no es muy significativo ahora, pero todo suma, y desde luego que si tú empatas y los otros pierden, pues te sabe mejor el empate. Pero como siempre esto pues es una carrera de fondo, cada punto cuenta, y van a venir más partidos como los del Racing, que van a ser más habituales que ganar pues como se ganó a Villarreal B y a Aldense por 2 goles de diferencia. Pues en esta categoría pues no es lo más normal ganar de esa manera. Venga, bueno.